En este video vamos a ver cómo elaborar una reseña de un texto seleccionado con tesis y recomendación. En una reseña debe existir una estructura lógica y todas las ideas presentadas deben apoyar el punto de vista, valoración, juicio u opinión que se está planteando. Esto quiere decir que en una reseña crítica, la introducción, el desarrollo y la conclusión deben construirse justamente con la finalidad de apoyar la tesis que se está defendiendo. ¿Y qué es la tesis? Pues es una proposición u opinión que se plantea y se intenta demostrar con razonamientos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una parte muy importante, tal vez la parte más importante de nuestra reseña, es la tesis, la cual nosotros tenemos que presentar y defender a lo largo de toda nuestra reseña. Por lo tanto, debe haber un discurso lógico en el que nuestros argumentos estén sustentando esa tesis. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son esas partes de la reseña que nosotros debemos concretar. Primero, la introducción. Luego, el desarrollo y por último, la conclusión. La reseña, al igual que cualquier texto, debe contener estos tres apartados, porque si un texto no contiene alguno de estos apartados, entonces se vuelve un texto incoherente. Cada texto va a tener características muy particulares en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para la introducción de una reseña, debemos incluir datos del autor y de la obra, es decir, si es un libro, quién lo escribió, en qué año, de qué país era el autor, si es una película, quién es el director, mencionar algunos de los actores principales y mencionar muy brevemente de qué se va a tratar esa película, de qué se trató esa película o de qué se trató ese libro, esa serie, lo que nosotros vayamos a reseñar. Y la parte más importante, la tesis, que es nuestra opinión central, es la idea central que nosotros vamos a estar manejando. Todo texto tiene una idea central. En el caso de la reseña, la tesis es la idea central, es nuestra opinión que vamos a defender. Para eso estamos escribiendo este texto, para defender nuestra postura, nuestra opinión sobre lo que nos parece ese texto, esa película, esa serie, aquella obra que nosotros vamos a criticar. Acuérdense que cuando hablamos de criticar no es precisamente decir cosas malas, sino expresar nuestros juicios críticos, nuestras opiniones, nuestras valoraciones acerca de algo. Bueno, entonces en el desarrollo debe contener mi reseña. Bueno, mi reseña debe contener elementos que me permitan argumentar sobre la tesis. ¿Cómo voy a argumentar? Bueno, puedo mencionar datos, cifras, hechos que estén relacionados dentro de la obra con mi idea, con mi opinión, de tal forma que yo pueda demostrar que mi opinión es verdadera, que no es una apreciación falsa. Y por último, en la conclusión que vamos a exponer, pues nuestros juicios, nuestras opiniones finales y algo muy importante, la recomendación. Es decir, si desde mi punto de vista yo les sugiero que la vean o no les sugiero que la vean. Bueno, entonces todo esto parece muy simple, parece muy sencillo, van a decir ustedes, pero a ver, maestra, pónganos un ejemplo, con muchísimo gusto. A continuación les voy a poner un ejemplo. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejemplo. Algo que no se comentó anteriormente es que la reseña debe tener un título. Ese título nos va a ayudar a situar al lector en la obra que nosotros vamos a reseñar. En este caso, yo seleccioné una película y entonces mi título va a decir lo siguiente: reseña de una película coreana, todos los caminos llevan a casa. Pues como ustedes ya saben, porque lo habíamos comentado anteriormente, lo primero que tenemos que tener en nuestra introducción de la reseña es un poquito de los datos del autor y de la obra. No tenemos que poner toda la biografía, si es una película no tenemos que poner todo el reparto, toda la producción, no. Con pequeños datos que nos ayuden a entender de qué estamos hablando es más que suficiente. Vamos a poner únicamente como referentes de autor y de la obra Todos los caminos llevan a casa, de la directora surcoreana Lee Jeong-hae, no se lo pronuncié bien porque es difícil, y ganadora del Grand Bell Award por mejor guión y película original. Ya, con eso que le diga al público, ya saben, si les digo que es una directora surcoreana, pues obviamente ya se entiende que es una película coreana. Y si les digo que ganó un premio, pues ya les estoy hablando de que es una buena película. Con eso es más que suficiente. Vamos ahora con la tesis, que es lo más importante. Acuérdense que la tesis es una opinión, entonces siempre tenemos que empezar con frases como yo pienso, yo considero, yo opino, yo creo. En este caso, yo lo redacté de la siguiente manera.
Considero que esta película es una crítica a la cultura coreana postmodernista, que poco a poco va perdiendo sus valores más arraigados, como son la veneración a sus mayores y el respeto en general a sus semejantes, para sumirse en el materialismo y el individualismo, pero es también un referente del amor maternal y su poder transformador. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta película, según yo, desde mi punto de vista, está criticando a la sociedad coreana y también está demostrándonos cómo el amor maternal puede transformarlo todo. Para mí, desde mi punto de vista, vamos a encontrar estos dos aspectos que son importantes. Yo no les estoy contando la historia paso a paso, simplemente les estoy dando una breve opinión de lo que yo creo que esta película nos va a dejar, lo que nos va a hacer pensar, en lo que nos va a hacer reflexionar. Entonces, ese sería el primer apartado. Vamos ahora con el desarrollo. Acuérdense lo que dijimos. En el desarrollo vamos a argumentar, es decir, vamos a poner elementos que nos permitan demostrar que mi idea, que mi opinión, es decir, que mi tesis es verdadera. En este desarrollo vamos a ir resumiendo la obra, claro, sin decir el final, sin darle todo al lector para que todavía le quede el deseo de verla, que no sienta que ya se la estamos contando toda. Vamos a ir haciendo un breve resumen, pero ese breve resumen tiene que estar seleccionado de acuerdo a lo que yo considero que va a sustentar mi tesis. Por ejemplo, comienzo yo, para que la gente sepa de qué se trata. La historia trata de un niño que está sumido en sus emociones, como la sensación de abandono y la soledad, debido a que vive solo en la gran ciudad de Seúl con su mamá. Está preocupada solo por el dinero y por triunfar en su carrera. Bueno, entonces aquí ya les estoy dando un poquito de semblanza. Ahora vamos con el argumento. Para seguir cuidando su trabajo, la madre lleva al niño a una remota y pobre aldea a vivir con su madre, una anciana que vive rústicamente conforme a la vida tradicional coreana. Entonces aquí, ¿cómo sustenta esto mi tesis? Porque yo acá digo que es una crítica al materialismo. Y acá, al comentarles yo que una parte importante de la película es que la mamá lleva a abandonar a su hijo a la aldea con su abuela, que además es pobre, pues estoy dando a entender que la mamá es materialista y es individualista, solo piensa en ella. No le importa que si su mamá puede o no puede cuidar al niño, si el niño quiere o no quedarse, ella lo deja allí. ¿Por qué? Porque quiere ganar más dinero. Entonces ahí estoy demostrando el materialismo que aludo en mi tesis. Luego, como segundo argumento, la abuela pobre y sordomuda, quien también se encuentra sumida en el abandono por su hija, la madre del niño, tiene sin embargo el poder de la aceptación y un caudal de amor y paciencia interminable que les brinda en una misma medida a su hija y a su nieto, caprichoso, materialista y con frecuentes ataques de ira. Aquí estoy yo reflejando entonces lo que quiero decir en la segunda parte de mi tesis, que aquí existe un referente del amor maternal y más adelante vamos a hablar de cómo es ese poder transformador. En mi tercer argumento, en relación a eso, dice lo siguiente. En el transcurso de la historia veremos al pequeño, enfermo de ira, egoísmo y tristeza, lograr contagiarse de la compasión y la solidaridad, ya que en esa pequeña comunidad no solo la abuela es un ejemplo de esos valores, sino también los niños que le perdonan sus travesuras, el adulto que lo encuentra perdido y lo lleva a casa, y principalmente la abuela que comparte los regalos de su hija con su vecina enferma, y sobre todo que no escatima sacrificios para compensarle en alguna medida las comodidades que al niño le fueron arrebatadas al sacarlo de la ciudad. Entonces aquí estoy hablando, al decir yo que el niño logra contagiarse, estoy dando a entender que el niño se transformó, que dejó de ser egoísta y empezó a entender lo que es el amor, la solidaridad, la compasión, entre otros valores que el niño no tenía ya en la ciudad. Y por último, acuérdese que en la conclusión tenemos que tener una opinión final, un juicio valorativo final y una recomendación. ¿Cómo podría ser eso? Pues es algo muy simple. Ustedes pueden escribir 4 renglones como yo, o una cuartilla, o lo que ustedes quieran. Esto sería el juicio final. Creo que el mensaje más importante de esta obra cinematográfica es cómo el amor es una fuerza transformadora de las actitudes y sanadora de las emociones. ¿Qué estoy queriendo dar a entender aquí? Que la obra es muy buena.
pero lo mejor de todo es que nos demuestra cómo el amor maternal puede transformar y sanar las emociones de un niño que está muy solo y muy triste. Y luego la recomendación. La recomiendo mucho, especialmente a los jóvenes, porque les hará recapacitar en el respeto a sus mayores y las tradiciones de su familia. Cuando yo diga si la recomiendo o no la recomiendo, tengo que decir un motivo por el que la deben ver. Obviamente ese motivo tiene que estar relacionado con toda la película, ¿verdad? Que le ayude al espectador a decidir si quiere o no quiere verla. Ahora, si yo no quiero que la vean, entonces voy a decir que la película es muy mala, aunque generalmente nunca vamos a decir eso. Podemos decir, pues esta película a lo mejor es aburrida, pero les recomiendo que la vean porque les hará reflexionar, etcétera. Lo que ustedes consideren. En este caso, yo recomiendo mucho esta película porque verdaderamente es muy bonita, es muy estéticamente muy hermosa y sobre todo es un mensaje de amor que nos hará reflexionar mucho. Pero bueno, el tema de este video no es recomendarles la película simplemente, sino demostrarles cómo podemos hacer fácilmente una reseña de un texto seleccionado. Gracias por su atención.